Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a su canal. Mi nombre es Judith y hoy tenemos un videíto donde vamos a pintar en la nueva casa, vamos a resanar y me van a hacer el traslado de la cocina y van a ver la instalación. Ojalá que les guste, así que acompáñenme. Aquí mi esposo estamos raspando un poquito porque después de que revocan quedan así como a veces avientan el revoque y quedan como bolitas de cemento. Entonces, para que quede planito y lindo, se trata de quitar un poco todo ese polvito para que quede lisito y quede mejor, un mejor trabajo cuando pintemos. Así que es un poquito más de laborioso, pero a mi esposo pues le gusta hacerlo bien, así que estamos aquí raspando y después de raspar vamos a ponerle un producto que ya van a ver ahorita. Empezamos por la cocina porque era el lugar que se iba a ocupar para la instalación. Ya teníamos una fecha, el proveedor ya nos había dado una fecha desde mucho antes y no la podía cambiar porque de ahí se iba a alargar mucho tiempo, así que nos apuramos a pintar, en raspar y en dejarla lista para cuando ellos llegaran. Aquí después de que raspo, mi esposo me pide que le limpie, le quite un poquito el polvo y bueno, lo hago con un trapito y ahí estoy con el trapeador, lo que se pueda. Solo es quitar así un poquito por encima el polvo que sale después de que se raspa. Ahí mi esposo les está mostrando que después de que raspamos y limpiamos, le vamos a poner un sellador reforzado. Es un sellador para preparar y proteger superficies, provee resistencia contra la alcalinidad, provee máxima adherencia a la pintura y brinda una mayor durabilidad al acabado. Entonces lo que hace es que pone una taza de, no, 5 tazas, perdón, 5 tazas de agua y una del sellador y listo, a que mezclar. Les decía que hay que mezclarlo muy bien. Ok, lo que vamos a utilizar es fuimos a comprarlo apenas el día de hoy. Es un kit de 4 piezas, obviamente lo que es el plástico, el rodillo y esta que es un contenedor para la pintura. Y esta también es una brocha de 6 pulgadas. Lo que vamos a realizar ahorita es hacer todo nuestra preparación del sellador. Esta proporción es de 5:1. Vamos a dejarlo así. Ok. Luego lo vamos a dejar. Y bueno, a darle, vamos a colocarlo con una brocha normal, como si fuera una pintura. La verdad es que queda muy bien después de que se coloca, cuando uno lo toca queda muy lisito, se ve, se siente la diferencia en el muro, la verdad. No raspa. Ya se siente así como lisito, ya no rasposo como al principio. Les cuento que este trabajo nos llevó como 2 días o 3, solo la cocina y esa pared de enfrente, porque sí es tardado pues raspar, después poner el sellador, aparte también pintó a mi esposo el techo, entonces lo que es el techo sí es, la verdad, muy cansado de pintar porque te cansas porque estás viendo hacia arriba, pero bueno, se logró el objetivo, así que ahorita lo van a ver.
Y ahí estoy iniciando a darle la primera mano de pintura. Inicié con la brocha, ya después me pasé al rodillo y mi niña igual me quiso ayudar. Mi hijo también nos ayuda, pero él no le gusta salir en los videos y como yo les he comentado, yo respeto eso, su privacidad. Por si les interesa, la pintura la compramos en Sam's, es la marca de la tienda y la verdad nos gustó muchísimo. Mi esposo primero compró una cubeta y dijo, vamos a probarla. Y sí, le damos un 10 porque la verdad salió muy bien, cubre bastante bien, está creo que a buen precio, 1,380 y se las recomiendo por si les interesa y andan buscando alguna pintura pues no tan cara y de buena calidad. Es una pintura vinil acrílica, es para exterior e interior, es base de agua y tiene 10 años de garantía. Dice que tiene un rendimiento aproximado de 171 metros cuadrados. Así que ahí les dejo el dato por si les interesa. Bueno, vamos a poner este resanador. Es por si le salen algunas grietas en el cemento, en el revoque, para cubrirlas y que les proteja. Es un resanador compuesto multiusos. Y bueno, esto es lo que vamos a aplicar ahorita. Es, obviamente, este ya es, en realidad ya está listo para usarse. Y sobre todo vamos a solucionar algunas grietas que cuando el aplanado se revienta, se empiezan a ver ahí unas grietas que al final no nos agradan tanto. Entonces, pues vamos a aprovechar ahorita este producto. Miren, es como esta grieta que salió aquí. Le vamos a colocar para que pues ya no se vea fea. No se vea, ¿sí? En el techo igual hicimos el mismo procedimiento, raspar, sellador y la pintura. Ahí nos íbamos turnando porque sí es pesado el techo, es cansado porque pues tienes que estar viendo hacia arriba. Y ahí donde está poniendo mi esposo, enfrente en la pared, ya ven que van a ir los muebles de la cocina. Ahí esa área donde se ve un poquito más blanco, le pusimos impermeabilizante blanco. Ya se los he mostrado en otros videos. Es impermeabilizante. Todo lo que lleva esa pared de la cocina tiene impermeabilizante y aparte cuando revocaron las personas que trabajaron le pusieron un producto que se llama, bueno, nosotros lo compramos y yo les pedí que le pusieran un producto que se llama Fester, que es como cemento, pero muy duro y también es para impedir la humedad en las paredes. Así que ahí sí le protegimos mucho, sobre todo porque van a ir los muebles. Es una recomendación que nos dan los que instalan la cocina para que no se humedezca y pues duren un poquito más los muebles que son de madera. Mi esposo subió a limpiar los domos, que ya le hacía falta porque desde que los instalaron no los habíamos limpiado y como siguieron construyendo se llenaron de mucha tierra, mucho polvo y para que se viera bonito subió a darles una buena limpiada. Y aquí en otro día, esto fue un sábado, y llegaron los de la cocina muy temprano a las 9 de la mañana a desinstalar toda la cocina en la casa para llevársela. Y la verdad es que aquí les dejo las imágenes. Son unos chicos muy responsables, me agrada mucho su trabajo, lo hacen muy bien, son muy amables, siempre están en la mejor disposición, te explican, te dan consejos. Y bueno, me encanta trabajar con ellos, son los mismos que me instalaron mi cocina, así que si les interesa, pues les dejo la información. Yo les comenté
que los iba, si los podía grabar, y de hecho uno de ellos muy gracioso me dijo, ay, voy a salir en TikTok, dígame para poner mi mejor pose. Y me dijo, claro que sí, nos puede grabar y pues si les interesa, estamos para servirles. Así que ahí les dejo el dato. De aquí llegaron ya en la otra ubicación, se llevaron todo. La verdad es que cuando quitaron los muebles, los quitaron, los limpiaron, los emplayaron, me quitaron el horno, la campana, todo, todo, todo. Y festejaron cuando quitaron la piedra, porque es algo que me comentaban que es de lo más, un poquito complicado, porque bueno, está pegada, entonces hay que despegarla y pues digamos que la piedra es de lo más caro de la cocina, entonces les preocupaba que tuviera algún problema para que pudieran despegar, pero salió muy bien, sin ningún problema. Así que ahí están volviendo a instalar. Esta cocina de aquí es más ancha y más larga, solo que pues quedó con los mismos muebles que tenía aquí, y quedó perfectamente bien, solo que aquí sí está más ancho porque aquí en esta cocina tengo una puerta que da hacia el área de servicio. Cada uno de ellos es experto en algo. Ellos, por ejemplo, cada uno vi que, y estuve observando, o sea, había uno que era el que se dedicaba exclusivamente a quitar los muebles, la otra persona se dedicaba a emplayarlos, a limpiarlos, a poner los detalles. Y después llegaron otros chicos que ahorita ahí los van a ver, que son ellos justamente los que están ahorita, que son los especialistas en lo que es la piedra. Ellos cortan la piedra, ellos la instalan, ellos la ponen. Entonces, me contaban que ellos solo se dedican a lo que es trabajar la piedra. Hola, ¿estás disfrutando? ¿Descansando? ¿Estás relajada? ¿O te necesitas algo? ¿Te falta algo? ¿Eh? Mira, a gusto. Ya instalaron la cocina, solo faltó ese mueble porque el de la cocina allá en la casa, como aquí había una barda, no necesitaba este, pero aquí vio que no lo tengo y me va a regalar otra como esta. Me dijo que me la va a regalar para ponerla aquí y entonces ya pone el cajón, pero ya quedó. Me dijo, otra vez la tiene como nueva porque le dieron mantenimiento, le cambiaron algunas cositas que ya necesitaba, le volvieron a resanar aquí las uniones, de hecho se las dejaron bien más bonitas. Me dijo que le puso otro material todavía mejor. Entonces ya la instalaron. La verdad es que los admiro mucho porque sí, desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde desinstalaron allá, instalaron acá, pero se ve muy bonita. Me dijo que después le mande a hacer los cajones que vayan hasta el techo para que se vea más amplia, más grande, porque
Me dijo, aquí el espacio está tan grande que ahora pues la cocina ya no se ve tan grande, se ve de tamaño normal. Pero bueno, me sigue encantando. Ya después a ver si podemos hacer una isla ahí pequeña y que quite la barra. Tenemos algunas ideas. De hecho me dijo que la puede alargar, hacer un mueble hasta acá, porque bueno, la cocina llega hasta ahí. Solo que esa, pues como era de la medida de allá, está más cortita, entonces puedo alargarla mucho más larga todavía. Pero bueno, esos son planes a futuro. Por el momento estamos bien así y estoy muy contenta de que ya está aquí la cocina. Gracias por haber llegado al final de este video. No te pierdas los próximos videos de todo lo que viene en la nueva casa y gracias por tomarte el tiempo de ver mi contenido. Te mando muchas bendiciones donde quiera que estés. Hasta la próxima.